Ustedes, imagino que han ya han utilizado el método estático para su determinación. Hace unos años, o hemos venido desarrollando una hoja electrónica, un Excelito, como llamo yo, que se llama DESI. DESI es demanda sísmica, que nos permite calcular la carga de sismo, ¿no? Lo primero que hay que hacer en la determinación de la carga de sismo es determinar el peso de nuestro edificio, ¿no? Para eso, bueno, tenemos el área del edificio, en este caso sería 38 por 38, ¿no? En este caso todo es igual, no porque sea ideal el edificio, sino porque los edificios deben tratarse de que sean muy regulares, digámoslo así. Ok, vamos a utilizar, bueno, entonces el área de ese edificio es 38 por 38. En este caso todos los niveles son iguales. Voy a utilizar una carga muerta, así ustedes la tendrán que estimar y llegar a, digamos, 600 kilos por metro cuadrado, y en el tercer nivel es un poquillo menos, digamos 400 kilos por metro cuadrado. Esto es lo que incluye el peso del entrepiso, las paredes livianas, los cielos, las instalaciones eléctricas. Andan por ahí esos valores, ¿verdad? Posiblemente estos que esté poniendo aquí sean un poquillo más elevados. Y la carga muerta en el edificio son, bueno, del código sísmico, son 250 kilos por metro cuadrado. Para las oficinas y para las terrazas el código permite 200 kilos por metro cuadrado. Estos valores por el área nos da el peso total de la estructura. Hago la salvedad de que aquí no estoy considerando el peso de la estructura, el peso de las columnas y el peso de las vigas. Y lo estoy haciendo así nada más para efectos demostrativos, para determinar la carga de sismo. ¿Ok? En este caso tengo la masa o el peso de este edificio es de 1.110.800 kilogramos, ¿no? Esto a mí me gustan más las toneladas. Esto sería, pesa 1.000 toneladas, 1.010 toneladas en mi edificio. Para la carga de sismo, los tenemos separados en carga viva y en carga muerta, ¿no? La carga de sismo, la masa que participa en la carga de sismo, se considera que es la carga muerta más un porcentaje de la carga viva. Un porcentaje desde 0 hasta 1. Yo estoy utilizando el 15% de la carga viva, como dice el código sísmico. Entonces, carga muerta, que aquí la tengo por piso, más un 15% de la carga viva, me da el peso o la masa que actúa sísmicamente, ¿no? En el primer nivel, entonces tengo 920.000 kilogramos, en el segundo es igual, por ser ejemplo, y en el tercero la masa o el peso es de 620.920 kilogramos. ¿Ok? Esta parte tendrán que ustedes estimarla, la carga muerta, es lo que les pedí, ¿no? Y la carga viva, pues prácticamente va a ser esta misma que yo estoy calculando. Una vez determinado el peso, voy a hacer una cosilla. Esto entre 900 y 920 para el primer piso, 920 para el segundo y 620 para el tercer nivel. El siguiente paso en la determinación de la carga sismo es la demanda sísmica. Y según el código, la demanda sísmica depende de varias variables, ¿no? Una es la ubicación del edificio. En nuestro caso,
definimos, lo vamos a ubicar en Heredia. Entonces ustedes acá pueden buscar por provincia, pueden buscar el cantón y hasta el distrito, ¿ok? O por aquí hay un mapa donde ustedes de manera muy aproximada, eso sí, pueden escoger la zona donde va a estar su edificio. Yo dije Cartago, ¿ok? Y Cartago es la zona sísmica 3. Entonces, ese es el primer parámetro que hay que estimar, ¿no? Después hay que definir el tipo de suelo. Bueno, en nuestro código hay 4 tipos de suelo. El tipo S1, que es un perfil de boca, suelo rígido, denso, ¿verdad? Es un buen suelo. El tipo 2, ahí se define que es un tipo de suelo 2, y el tipo de suelo S3, que fue el que definí a usar en el proyecto. Estos son suelos, perfiles de suelo con de arcilla, suelos suaves relativamente o medianamente rígidos. Ok, este suelo es el que vamos a utilizar. Y el otro parámetro es el factor de importancia, que va a depender de efectivamente qué tan importante es nuestro edificio. Eso en términos de importancia más que todo, de que nuestro edificio se mantenga en pie durante un sismo. Hay algunas instalaciones como hospitales, estaciones de bombero, otras vitales que nos interesa que cuando venga el peor sismo, esas estructuras o esas instalaciones se mantengan funcionando. Es en ese sentido de que se define el factor de importancia, ¿no? Para nuestro caso, como es un edificio de oficinas, entonces escogemos el grupo D, es un edificio de ocupación normal. Y nos define entonces el factor de importancia igual a 1. Y entonces uno entra en una tabla donde está en las columnas la zona sísmica, ¿no? Zona 2, zona 3, zona 4. Y en filas el tipo de suelo. Entonces uno selecciona la aceleración tipo, la aceleración efectiva, pico efectiva. ¿Ok? Y para este caso de zona 3 y suelo S3 nos da una aceleración de 0.36. O un 36% de la gravedad. La gravedad es una aceleración de 9.8 metros por segundo. Entonces estamos hablando aquí de una aceleración que es un 40% de la aceleración de la gravedad. Con la demanda sísmica y la aceleración pico efectiva pasa uno a determinar la ductilidad de nuestra estructura. Y el código sísmico define 5 tipos de estructuras. Las estructuras tipo marco, vigas, columnas, las estructuras muro, ¿verdad? Básicamente a base de paredes o muros, ya sean muros de acero, muros de concreto o una combinación. O estructuras tipo duales, que más bien aquí es precisamente esa combinación de marcos y muros. De hecho, los abiostres se consideran como muros, ¿no? O estructuras ya tipo voladizo, como estas, donde prácticamente la masa se concentra en la parte superior, o estructuras ya de formas un poco más diferente, digámoslo así, generalmente bóvedas. Con esto, escogiendo el sistema estructural, en este caso marcos, uno entra a esta tablita y escoge la utilidad. Como la utilidad, como en la capacidad del edificio de deformarse más allá del rango elástico. Entonces, para marcos, el código define 4 tipos de marcos: marcos A, marcos B, marcos C, marcos D, ¿no? Y entonces uno escoge la utilidad global de su estructura. Ya, digamos 3, como el que está acá. Entonces, en la hoja simplemente
Aquí no hay nada automático en esto, simplemente uno coloca ahí en esa casilla el 3. ¿Ok? Entonces dice, mi edificio va a tener una ductilidad de 3. Y con estos factores, entonces nos vamos a los espectros de diseño, similar a como el que se muestra. Estos son los espectros de diseño del código sísmico. Para eso necesitamos la utilidad, necesitamos la zona donde vamos a ubicar y el suelo, ¿no? Y el tipo de edificio, marcos de acero, dijimos marcos de concreto, y entonces aquí lo que hay que determinar es el número de pisos, básicamente. En nuestro caso son 3 pisos y marcos de acero. 3 pisos. Y entonces aquí nos da, de una manera aproximada, nos da el periodo de oscilación de nuestro edificio. Entonces ya con esto, digamos, uno selecciona el espectro acá y con el periodo, era punto 36, 2.2, punto 3, punto 36 por aquí, obtiene el valor de el espectral dinámico. Y en realidad uno lo pone acá. En realidad está ahí. Para ese gráfico es 1.12 aproximadamente. Y eso sería el factor espectral dinámico, ¿no? Y ya con esos valores uno pasa a calcular el cortante basal que se llama, o la fuerza de sismo. La fuerza que en el suelo, en la base del edificio que ocasiona el sismo, el cortante basal. Y para eso, en el método estático, hay uno construye eso, digamos, con base en la aceleración efectiva, factor de importancia, el factor espectral dinámico y el coeficiente C. El coeficiente C es el coeficiente sísmico. Ok, ese es aceleración efectiva por importancia, por FDE, entre lo que llaman la sobreresistencia. El factor de sobreresistencia es un factor fácil y no fácil de ver. La forma más fácil de verla es como cuando usted hace un diseño usted hace el diseño de las columnas en acero, como yo les he enseñado, hacen el diseño de las vigas, como yo les he mostrado, pero después su edificio se compone une todas las piezas para formar su estructura. Entonces, al unirlas, la estructura tiene una capacidad adicional, ¿verdad? Por el hecho de unirlas. Eso es así grandemente una forma de definir la sobreresistencia. En el caso, el código sísmico nos dice que para estructuras tipo marco, dual o muro, la sobreresistencia es 2. O sea que el edificio nuestro tiene como 2 veces más resistencia de la que nosotros calculamos. Básicamente es eso. Y con esos factores, entonces, uno construye una tabla, ¿no? Donde, entonces, coloca aquí por piso el peso. Y yo calculé 920 toneladas por piso para el primero, 920 para el segundo y 620 para el segundo nivel, ¿no? Después nos pide la altura del piso. El primer piso, pongámosle 450, el otro pongámosle 350 y el otro 350. Creo que en el proyecto son 365 por ahí. Y ya con estos datos, el peso ya lo determinamos anteriormente, la altura pues uno la lee en los planos y ya con estos datos uno puede estimar la carga de sismo. Entonces, dentro de la hojita simplemente le da a calcular y nos determina entonces la carga de sismo, el cortante basal. Casi 495, casi 500 toneladas produce el sismo en la base de nuestro edificio. Después lo Disculpe una pregunta, por casualidad, ¿nosotros vamos a poder tener acceso a este Excel?
Ahí está en el TEC digital. Sí, 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 sí. Ah, ok, Este, perfecto. No, sí, sí, muchísimas gracias, más bien. mucho gusto. Entonces, nos dice que en la base hay casi 500 toneladas y en el piso uno hay 110 toneladas, en el piso 2 195 toneladas y en el piso 3 190 toneladas. Y estas son las fuerzas que vamos a introducir en nuestro modelo, en nuestro modelo del SAP. Y los vamos a poner ahí en el centro, en el centroide de las plantas del edificio, vamos a colocar estas fuerzas en la dirección y en la dirección Y otra vez, ¿no? En realidad, para el edificio nuestro solo hace falta la, una dirección, pero sería esta la carga que ponemos en el centroide de cada uno de los entrepisos. Solo que en este caso el centroide pues es muy fácil eh, eh, ubicarlo, ¿no? Por ser muy cuadrado el edificio, en masa y geométricamente. Entonces, eso sería la parte esta de determinar la carga de sismo. Después el sistema ya tiene un reporte que simplemente es como la memoria de cálculo de todo eso. Entonces uno le dice, crea un reporte, y entonces ahí le pone uno proyecto de general, ¿verdad? Pone la fecha, y ahí están los parámetros y los valores. No, Gustavo, más bien muchísimas gracias. Mucho gusto. Está demasiado a nivel, es Excel. Ah, Está demasiado a nivel, es Excel, la verdad. no, 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 no. Bueno, ahí lo tienen.